Tengo acá compañeros becarios cuando éramos jóvenes, somos jóvenes igual, Sigri, ¿no? Seguimos siendo jóvenes y veo muchos jóvenes, digamos, que nos quieren alcanzar. Así que bueno, nada, voy al seminario, sé que hay gente de diferente temática, esto está dentro del análisis, un poquito de probabilidad, que no sé mucho, y veo probabilistas que me pueden enseñar, así que bienvenidos. Y digamos, nada, trataré de, dentro de ser un problema bastante específico de la teoría de pesos, porque en definitiva el resultado es un resultado específico de la teoría de pesos, tiene la ventaja que usa diferentes técnicas del análisis y entonces un poco la idea es transmitir más esas técnicas. No me interesa que se lleve la prueba del teorema, además no la puedo hacer en una hora, pero sí por lo menos ir mostrando qué técnicas se usan, un poco también para motivar que muchas de estas técnicas las voy a desarrollar un poquito más. Este es como una especie de anuncio en un curso que voy a dictar segundo semestre, ¿no? En algún momento del segundo semestre. ¿Es un curso pago? No, ¿qué pago? No, yo tengo que pagar para darle. ¿Cómo se puede decir eso? Bueno, no sé. Si alguien está recaudando, no soy yo. Alguien me invitó, me está usando. Quiero comisión. Uy, perdón. ¿Ya lo vas a ver? Sí, acá. Sí. Y digamos, bueno, y no me quiero olvidar que voy a tratar de terminar a las 3 porque varios tienen que hacer varias cosas, pero en particular tenemos que ir a un evento masivo a la Feria del Libro, que Patu presenta su libro, ¿no? La de promoción, eso también quiero comisión un poco. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar en serio. ¿Y Daniel Carando no está? ¿Qué otro compañero? Ah, ya está. No te veo, ¿viste? Estabas durmiendo. Ayer tomamos mucho vino anoche y tal. Ah, bueno, gracias por el asado y el vino de anoche. Bueno, bien. Muy bien. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar en serio un poco de matemática. El problema específico es el siguiente. Ustedes tienen aquí un operador, aquí otro operador, la maximal. La maximal creo que la conoce todo el mundo, la voy a anotar acá. Digamos, la maximal de Hardy-Duke es supremo. Todo lo que yo voy a decir aquí lo voy a decir en intervalitos y vamos a trabajar en dimensión 1, pero todo vale en dimensión n, donde los intervalitos podrían ser cubos y el operador será una transformada de Riesz o una integral singular en general. Ya vamos a ir a ese detalle. Bueno, la maximal es el supremo de los promedios, como esto está promediado en la medida de Lebesgue, da igual que yo tome aquí centrado o no, así que puede vivir en cualquier lado del intervalo, tomo estos supremos, en cualquier curso de análisis real, algo similar a esto se habrán cruzado. Bueno, entonces, este es un poquito más, digamos, más interesante para nosotros, es un ejemplo típico de un operador de Calderón-Sigmund, que tiene una definición más amplia que no voy a introducir porque no tiene mucho sentido. De hecho, originalmente la conjetura que hizo Makenhauer para este operador, ¿sí? Que es la transformada de Hilbert. Y la pregunta central es, ¿cuándo yo puedo cambiar este operador T, por ejemplo, la transformada de Hilbert, por este operador M respecto a un cierto peso W aquí? El W cambia la densidad, tengo una medida diferente, y eso podría ser que pueda ser cualquier W. Pero enseguida les voy a decir que eso no es cierto, digamos. Y ahora después les voy a explicar por qué puede tener interés esa desigualdad. Porque eso en general no es cierto, por este ejemplito que me permite un poco motivar un par de técnicas que voy a mencionar después, que miren, si ustedes tienen una función muy sencilla, la característica de 0,1, es decir, que solo tiene densidad en el 0,1, vale 1 y después se anula, le calculan la transformada de Hilbert y les da esto que está aquí y la maximal se comporta como esto que está aquí. ¿Por qué hago este ejemplito? Miren, la maximal se mantiene acotado, vale como 1, esencialmente como 1, cerca del 0,1, más o menos en cualquier intervalo de un tamaño parecido al 0,1, y después se te cae como 1 sobre x. Sin embargo, este operador en muy poca región, pero sí que explota tanto en el 0 como en el 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué dice? Este ejemplito ya muestra que en general, puntualmente, el operador H y el operador, digamos, M no se pueden comparar. ¿Sí? M puede ser acotada y H no, ¿de acuerdo? Pero ¿en qué región? En poquita región. Sin embargo, si yo tuviera un peso
que tuviera muchísima densidad, una delta que cerca del 0, evidentemente esta desigualdad tiene pocas chances de valer, y de hecho eso es lo que pasa. No es cierto que esta desigualdad va a valer para cualquier peso W, ¿de acuerdo? Sencillamente porque si valiera para cualquier peso W, valdría puntualmente, y por lo tanto yo podría tener que controlar puntualmente a la H por la M, y no pasa, ¿sí? Bien, entonces, en realidad, no va a valer para cualquier peso. Entonces, la pregunta que se hizo Mackenhau, con una motivación específica, porque él encontró algo, fue saber cuál es exactamente la clase que caracteriza esto que está aquí. Para los que saben de pesos, esto tiene una aplicación directa en la teoría ergódica y también una aplicación directa en la teoría de extrapolación. No voy a ir a eso, no me interesa ir a las técnicas que nos permitieron, con mis dos coautores, Lerner y Nazarov, resolver este problema, ¿sí? Bien, entonces, nada, la conjetura, digamos, aquí es, si bien es, digamos, la conjetura de Mackenhau, que tiene más de 45 años, fíjense, los años pasan, digamos, dice que la clase siguiente que voy a ahora mostrar un poquito es suficiente, necesaria y suficiente para que yo pueda cambiar la H por la M. O también, ahora se conoce también poniendo aquí una integral singular, si quiero, con cierta regularidad. No importa, siempre podemos pensar para esta charla la transformada de Hilbert y está perfecto, porque está abierto inclusive para ese operador. Bueno, no es casual que Mackenhau conjeturó esto. Él probó que la condición CP, que ahora la voy a describir un poquito, está aquí escrita, es necesaria, ¿sí? Él probó la flechita hacia la izquierda. Él probó que si esto pasa, necesariamente necesito tener esta condición. ¿Y esta condición la cumple cualquier peso? No. No, como dije antes, no cualquier peso va a cumplir esto que está aquí. Ahora vamos a hablar un poco de esa condición para entender dónde estamos parados. Esta es una condición donde prácticamente perdí el operador, el H lo perdí, la M no la perdí del todo, y eso la hace bastante difícil de manipular. ¿Por qué? Aquí tengo un promedio R, esto es un promedio en general más grande que W. Digamos, esta condición no diría nada si el R se hace 1, ¿entienden? Porque yo tengo el promedio acá y esto que está aquí siempre le gana al promedio. ¿Por qué? Miren esto. Esto es la maximal de la característica del intervalo. La maximal siempre le gana a la función. Entonces, sobre el intervalo, la maximal vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más grande que si yo tuviera la característica de I, es decir, si integrara en I, eso sería el promedio. Entonces, obviamente, esto siempre le gana al promedio. Lo que está diciendo esto, y ahí hay un poco de sutileza, es le gana a un promedio R mayor que 1. Si yo tuviera aquí solo el intervalo I, esto sería que este peso W cumple, para el que sepa del tema, es Riebergel de R, que es lo mismo que a infinito, para que lo sepa. Ya aparecerá en algún momento. Es una condición, es la unión de las clases AP para el que conozca la teoría de Mackenhau. Es muy bueno eso. Y obviamente que si yo tuviera un peso en infinito, esto se va a cumplir. De hecho, antes que la conjetura de Mackenhau, si el peso es a infinito, o Riebergel de R, se sabía que esto era cierto. Lo habían probado Koifman y Pfefferman en el año 75, inclusive antes que la conjetura. Así que, pero bueno, la gracia de esto es que lo que parece en principio una condición, digamos, más débil, es realmente más débil. A un punto interesante. Miren algo aquí. Si yo tengo este P, ¿por qué razón? ¿Por qué es interesante? Porque resulta que permite que la cola, digamos, la cola de este operador no se anula nunca, simplemente que decae como 1 sobre X si tuviera en dimensión 1, ¿no? Que es el caso que estamos trabajando, decae como 1 sobre X en el infinito. Pero eso le da una cola al peso, 1 sobre X a la P por W. A veces tal vez esa cola sea la que controla. Eso es mucho más amplio, va a ser una clase mucho más amplia, en breve vamos a mostrar que eso es así, pero también genera que la condición no sea local, ¿sí? Y esa es la principal dificultad de trabajar con esa condición. ¿Por qué? Porque yo muchas veces si tengo localizado un promedio aquí y estimo por algo localizado, paso esa localización. El problema aquí es que si yo quisiera sumar aquí en intervalitos, aquí tengo las colas en cada uno de esos. Entonces, si lo que es grande es la cola, es muy difícil usar las condiciones o las técnicas que se usan en general de la teoría de pesos, porque la gracia es localizar. Así que, en esencia, digamos, les puedo decir
de alguna manera, digamos, un poco general, por qué es una condición que es muy general, pero geométricamente un poquito difícil de manipular. Y por eso estuvo abierto el problema hasta ahora, digamos. Bien. Sí. ¿Existe un R? Existe un R, eso me alcanza. Después hay alguna especie de automejora, pero no importa. En principio existe un R mayor que 1. Es clave, no lo voy a usar, y eso se llamaría la condición CPR, pero no quiero abrumar con la notación. Y, digamos, el R termina no siendo la relevancia, simplemente el hecho clave es que sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, que sea mayor que 1 es porque yo podría poner aquí, para el que sepa, en lugar de R mayor que 1, poner una vampa acá, L log L, por ejemplo. Y eso da la misma condición. ¿Sí? Así que, en esencia, lo importante de esto es que aquí haya una cierta alta integrabilidad, diríamos. Es un poquito más que L1, el promedio. Necesito un poquito más que L1 y eso ya, esa condición va a implicar lo de arriba. Bien. Muy bien. Entonces, aclarado eso, digamos, como les decía, Koizman y Pfefferman sabían que si el peso está en infinito, que es una condición bastante más buena que la que escribí, la desigualdad valía. Y tal vez el resultado más fino ocurrió 3 años después, que fue el siguiente. Lo que dijo Sawyer en el 83, probó Sawyer con, digamos, Eric Sawyer hoy es una persona que digamos, es un matemático que entre los 80 y los 90 desarrolló mucha teoría de pesos con Calderón Sin, con muchas teorías. Realmente tiene resultados buenísimos la teoría de pesos. Este para mí es uno de esos, para las herramientas que tenía en ese momento. En ese momento, Sawyer probó que si yo, como les decía en la condición, se los decía, digamos, aquí, imagínense que ustedes en la derecha ponen una potencia más grande, lo que hacen es achicar este término, porque esta función vale 1 en el i y después decae. Entonces, si yo le pongo una potencia más grande, achico este término y hago una condición más fuerte, ¿de acuerdo? O no, se podrá ser igual o no. Bueno, ahora van a ver que no es igual. Bueno, Sawyer probó bastante cerca, cuando fue denunciada la conjetura, en el 83, que si yo le pido un poquito más que CP más epsilon, entonces sí que vale la desigualdad. Bien, eso digamos, nada, eso diría que pasó mucho tiempo, tal vez hasta el 2020, que algo mejor que esto, hubo muchos resultados, pero en otro contexto, cuantitativos y demás, pero como resultado, pasó muchísimo tiempo hasta que se puede mejorar esto que está aquí. Bueno, hay dos matemáticos finlandeses que mostraron que resulta que la condición CP no implica CP más epsilon para ningún epsilon positivo. No hay esa automejora. Entonces, porque si hubiese esa automejora del resultado de Sawyer, tendríamos la conjetura. Desafortunadamente, o afortunadamente para nosotros, digamos, este matemático, digamos, es interesante esto. Después de este resultado, este matemático dejó la matemática, digamos, y este se dedicó a la geometría algebraica. Así que, digamos, es como que interesante, ¿no? La conjetura. Bien, la realidad es que en el ambiente de análisis hay como críticas a este trabajo, pero es súper sutil. Porque bueno, hay informalidades en el resultado, pero todo lo que afirman es verdad. Inclusive, ellos decían que la conjetura de McEnroe debería ser cierta, y lo es. Así que, digamos, tenían buena visión, ¿sí? Así que, bueno, nada. A mí me parece un trabajo, después del de Sawyer, bien sutil. Y también, de hecho, hasta hace, digamos, no digo meses, pero un año, seguíamos pensando con Andrei Lerner en buscar un contraejemplo a la conjetura. Así que, digamos, el hecho de que no haya esta automejora era como una iniciativa a que la conjetura podría ser falsa. Bien, como digo, hay un montón de trabajos en la teoría de pesos que fueron apareciendo. Y bueno, no puedo no hacerle un homenaje a quien fuera director de postdoc mío y de mucha gente aquí, Ezequiel, por ejemplo, que con él aprendí sobre este problema. Andrei Lerner también con él aprendió de este problema, porque fuimos postdoc juntos.
Y bueno, y yo creo que no debe haber persona que fue a trabajar con Carlos Pérez que no le mencionó la conjetura CP. Así que no sé si estoy equivocado o no, Ezequiel. Bueno, así que bueno, Andrea, cualquiera que haya ido a trabajar con Carlos, así que ha sido siempre un motivador de problemas, en particular de este problema. Y bueno, hay Yabut aquí, Wilson, hay un problema relacionado que se llama el problema de digamos, Pfefferman-Stein, que es un problema relacionado, que tiene que ver con otra estimación, pero muy conectado con CP, vale igual. También se resuelve con lo que hacemos acá. Pero bueno, no quiero entrar en detalle de eso porque si no, la notación y demás ya nos comería demasiado tiempo. Así que bueno, nada, pero hay un montón de trabajo. Yo voy a resaltar uno que para mí, digamos, fue el avance, digamos, después, en relación a la conjetura, no que en otro tipo de variante y demás, donde aparece la condición CP, extrapolación y demás, en unos trabajos muy buenos, pero en cuanto a la línea de la conjetura, para mí, el siguiente trabajo de Andrei Lerner, digamos, del 2020, él lo que hace fue definir una condición que no importa cuál es, porque en realidad hoy sabemos que es lo mismo que CP, que en principio parecía un poquito más fuerte, por eso el strong acá, strong CP, que esa condición no era implicada por CP más epsilon, era más general en principio, y caracterizaba el débil de la desigualdad esta. ¿Qué significa el débil? Que en lugar de tomar la norma P a la P aquí, toman la norma débil P a la P. El que sabe bien, el que no. Eso es algo un poco más pequeño. ¿Está bien? Bueno, ¿y por qué uno podría decir que eso podría ser lo mismo? Bueno, depende de dónde viva la medida, la débil no tiene por qué ser lo mismo que la fuerte. Entonces, en principio, era un resultado. ¿Qué pasa? Nosotros estuvimos con Andrei, él caracterizó eso en 2020, usando la técnica que voy a mencionar en breve de dominaciones par. Y trabajando bastante, caracterizó el débil con esa condición. Lo que pasa es que en su trabajo no pudo determinar si esto era CP o no. Y de hecho, estuvimos pensando bastante tiempo que esto no era CP, sino que era un poquito más fuerte. Si probábamos eso, desprobábamos la conjetura, ¿de acuerdo? Porque caracteriza el débil, no el fuerte. Y es algo más fuerte, CP no iba a implicar. Bueno, eso no va a pasar porque ahora sabemos que esto es igual a esto y tanto el débil como el fuerte van a dar lo mismo, ¿sí? Van a dar CP. Bueno, bien. Bien, eso de historia. Bien, entonces ahora me voy a meter con las técnicas que usamos para probar. Bueno, voy a mencionar una técnica para después enunciar el teorema, ¿sí? Una técnica que es la que... Eso seguro va a estar en el curso que mencionaba. De hecho, el plan era ese. Bueno, grillas diádicas. A ver, las caras de... Si yo digo una grilla diádica, por ejemplo, ¿todos saben lo que es una grilla diádica o no? ¿Sí o no? No. Bueno, supongamos que yo tengo los intervalos 0, 1, 1, 2, menos 1, 0 y demás, ¿sí? Y ahora miro padres de esos, 0, 2, y así sucesivamente, para cada uno de esos, en cada nivel pienso que son disjuntos, son disjuntos que se solapan solamente los extremos, y entonces yo voy a tener una familia de intervalos diádicos. Para mí va a ser una familia de intervalos de manera tal que, digamos, o son disjuntos entre sí, o uno, no, olvídense los extremos, o si hay una intersección entre ellos, uno está metido en el otro. Eso es una grilla diádica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en una grilla diádica está el 0,2, no puede estar el menos 1,1, ¿sí? Pero podría ser que otra grilla del padre del 0,1 sea el menos 1,1, puede ser, pero no va a estar el 0,2 entonces, y así. Entonces, ahora nosotros nos vamos a ir un poco a la probabilidad en breve y vamos a fabricarnos grillas diádicas aleatorias. Pero en general, imagínense que ustedes tienen, digamos, no sé, estos pueden ser, este puede ser el 0,1, el 1,2, así. Y entonces vamos a definir un concepto que es que una familia de intervalos en una grilla diádica sea sparse, o sea Carleson. Esa es la idea. Y la idea es como una especie de generalización de que sean disjuntos. Es un poquito más sutil que sean disjuntos. No son disjuntos, se pueden solapar, pero se pueden solapar muy poquito. Solapar quiere decir que se pueden intersectar. Uno puede estar metido en el otro. Y muchas veces, pero en la región se va haciendo muy chiquitita. Ahora,
Y después van a ver lo sutil que la gracia de que eso sea así y cómo un cierto resultado, que posiblemente debe ser de los más sutiles en los últimos 15 años en la teoría del análisis armónico real, es esencial que pase que se puedan solapar mucho, aunque sea en una región muy chiquita. Bueno, entonces, imagínense que ustedes tenían esos como iniciales. Tienen hijos, esos 2 hijos también. La familia son todos los azules que estaban y los 4 naranjas. Y los, no sé cuántos hay, 1, 2, 3, 4, porque son de tamaño, y los verdes. Y los, no sé qué colores ya no veo, ya estoy perdido ya. Bueno, ustedes que son jóvenes, no sé qué color ven ahí. Bueno, así, todos los que fui coloreando están en la familia. Bueno, pero todos esos, si los sumo, es como el grande que tenía, ¿sí? Entonces, una familia de Carleson, o Sparse ahora, pero en los 60 Carleson había definido esto, es una familia de intervalos en una grilla diádica D, de manera tal que yo si tomo un papá, o fijo uno, y miro todos los que están metidos en él, la suma de todos los que están metidos en él, miren, lo sumo como el grande. Eso no puede ser toda la grilla diádica, porque tomo uno, tomo todos los hijos, miden lo mismo, tomo todos los hijos de esos, miden lo mismo. Entonces, obviamente que si está toda la grilla, me da infinito, ¿sí? Porque siempre me da, supónganse el 0,1, todos miden 0,1. Entonces me da, todos miden 1, entonces me da infinito. Entonces, puede haber nietos, bisnietos, pero van midiendo muy poquito en relación al primero. De manera tal que puedo sumar, ¿de acuerdo? Eso es una familia de Carleson y es equivalente a que sea una familia Sparse. Los números intervalos Sí. son parte de los diádicos. Sí, están todos en la grilla diádica. Sí, están todos en la grilla diádica. Fijo la grilla diádica y tengo allí esa subfamilia. Bueno, eso es equivalente, y así, digamos, es equivalente a que pase esto que está aquí, esta definición que está aquí. Que yo tengo un intervalo, o la familia de intervalos tiene la propiedad de que yo voy a poder encontrar un subconjunto medible, no puse acá, pero todo lo que venga acá va a ser medible, lo que sea. Un subconjunto en I, de manera tal que mide parecido a lo que mide I, y ahora esa subfamilia de conjuntos sí es disjunta. En el dibujito sería algo así. En el dibujito es, ¿qué hago? ¿Quién va a ser el conjunto EU? Supónganse que este es el I1. Bueno, perdón. ¿Quién va a ser el E1? Bueno, el azul menos los naranjas. ¿Quién va a ser? Y así, ¿entienden? A los naranjas les saco los verdes. Capaz que eso no me alcanza, bueno, tengo que ir un poco más fino, pero no importa, en esencia es eso. Siempre me queda, lo que me queda afuera alcanza para decir que es como la medida del conjunto si ya saco todo lo que contiene. Bueno, y entonces eso es equivalente, fue probado por Nazarov y Lerner, que son equivalentes. Insisto, ahora todos hablamos de familias Sparse desde ese momento, del 2015 o 2013, por allá, pero en realidad las familias de Carleson existen desde los 60 y en realidad desde antes, porque la descomposición de Calderon-Simons, si uno la itera, lo que está haciendo es fabricarse familias de Carleson. Sí, así que, y eso fue en los 50. Así que, digamos, la matemática uno le puede ir cambiando los nombres, pero casi siempre alguien lo hizo antes. Bueno, entonces, nada, asociado a eso, a esas familias diádicas o a esas familias Sparse, vamos a definir un operador. Un operador que lo vamos a llamar un operador Sparse. Y eso, digamos, insisto, ahora voy a mencionar un resultado que ha como explotado esto, digamos, en los últimos 10, 15 años, pero, digamos, creo que yo puedo transmitirles con el ejemplito que les di hace poquito, al principio de la primera slide, la fortaleza que tiene saber que existen esas familias que se llaman Sparse. Bueno, miren esto. Un operador Sparse es esta suma que está aquí sobre la familia Sparse y sumo estos promedios. Eso, digamos, hay variantes y los promedios pueden ser distintos. Sí, está bien, no importa. Eso no es la idea hoy, ir a la generalidad de eso. Simplemente miren estos promedios. Imagínense que esta familia Sparse aquí, los conjuntos sean disjuntos más que Sparse. Es decir, yo puedo tener esta propiedad
que sean disjuntos es una subpropiedad, porque cuando yo voy a buscar quién está contenido no hay nadie. Entonces, obviamente que lo que sume a la izquierda va a ser más chico que la medida. Entonces, si la familia disjunta es esparso, obviamente. Entonces, imagínense que sea disjunta. Entonces, esto a lo sumo vale el promedio de un punto que tenga Lie. Entonces, este operador estaría controlado por la maximal, porque a lo más vale un promedio, y el promedio es menor que la maximal en el punto. Entonces, si la familia fuera disjunta, la maximal controlaría a este operador. Ahora, si la familia es sparse, por ejemplo, yo puedo tener el 0,1, el 0,1 medio, el 0,1 tercio, el 0,1 cuarto, así, digamos, y todos que se van solapando, y podría ir, cuando me acerca al 0, podría ir a infinito. Bueno, miren esta propiedad de aquí. Bueno, ¿dónde está? Esta que está aquí. Miren esa propiedad de ahí. Miren esta propiedad. Yo tengo un operador Calderón-Sigma. En particular la transformada de Hilbert, esa que pusimos, yo puedo estimar a una, digamos, fijo una F, puedo encontrar una familia sparse tal que la transformada de Hilbert de esa F la puedo estimar, esencialmente estimar por ese operador spar asociado a esa familia sparse. Esa S depende de la F. Eso no es un problema y de cierta condición. Entonces, miren esto que está aquí. Bueno, esta desigualdad es extremadamente sutil en tamaño. Tiene una problemática de regularidad, porque este operador no es muy regular. Piensen que se bloquea así. Y el Hilbert de algo bueno va a ser bueno. Pero de tamaño prácticamente no pierde información. Piensen, miren lo siguiente. Yo podría haber dicho, ¿no habrá un resultado un poquito mejor que en lugar de sparse yo pueda considerar disjuntos? Bueno, no. Sencillamente porque el ejemplo del principio. ¿Por qué? Tomo la característica del 0,1. Si fueran disjuntos, esto estaría acotado. Y esto es el logaritmo de x cerca del 0. ¿Sí? Bueno, entonces el solapamiento sobre el 0, si yo tomara la característica del 0,1, tiene que existir. ¿Cuál es el que necesito? Que sea una familia sparse. Y eso es sharp, en el sentido de que nada mejor ni nada peor. Exactamente eso. Bueno, este resultado ha permitido resolver muchos problemas dentro de la teoría de pesos en general, pero cuando dé el curso vamos a ver que en realidad la teoría sparse no solo aplica a operadores, puede ser libre de operadores. Y entonces en problemas de ecuaciones, en problemas de Gould-Lambda, en problemas de Poincaré, en muchos contextos la dominación sparse es ¿cuán preciso tengo que ser para estimar algo que no puedo decir que va a haber una disjunción, pero sí que necesito que haya muy poco, el mínimo solapamiento? Bueno, ese resultado, bueno, lo escribo así porque en realidad el primero que empezó a trabajar, bueno, es muy injusto decir quién es el primero, honestamente, pero posiblemente el primero que escribió que yo puedo controlar de alguna manera una integral singular por un operador sparse fue Andrei Lerner. Lo hizo en espacios de Banach. Y luego, puntualmente, lo hicieron independientemente Andrei con Nazarov y con de Alonso, de la Autónoma, acá tenemos un representante, con Guillermo Rey. ¿Sí? Y luego, en ese momento, las condiciones que se pedían al núcleo, aunque incluían muchísimos, no eran las más sutiles de todas. Lacey lo mejoró, y bueno, hay toda una teoría. Esos papers seguro tienen 300 o 400 citas en un poco menos de 10 años. Es decir, no puedo entrar al detalle de eso porque no es lo que no corresponde para hoy, pero bueno, es un resultado muy relevante. Conclusión, lo que podemos hacer ahora es discretizar nuestro problema. En lugar de considerar la transformada de Hilbert, podemos pasar el problema a un operador sparse, ¿sí? Y entonces tenemos a familia de intervalos, digamos, con ciertas propiedades, a familia sparse, y preocuparnos por ese problema. ¿El peso que le había puesto ahí, que es una clase? No. Acá esta desigualdad vale siempre por esta desigualdad puntual. Al peso aquí puede ser cualquier cosa. Lo que simplemente quiero transmitir que le trasladamos el problema a la familia sparse, porque vale la desigualdad puntual. Entonces, vale esto. Entonces, ya me olvido me olvido. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el tema de la... Primero, un operador sparse es un operador positivo. Si la F no es negativa, sumo promedios. Es positivo. Es lineal. Su adjunto es el mismo. Es decir, ya gané algo con la transformada de Hilbert, que no es un operador positivo. Lo puedo localizar, porque está sobre ciertos intervalos que tienen una propiedad. Entonces, a diferencia de la maximal, que pierde la linealidad, y a diferencia, es
La maximal la puedo estimar, que es mi problema original, pero sé que puntualmente no los puedo comparar. Un operador SPAR en esencia es una integral singular. El comportamiento es como una integral. ¿Qué ventaja tiene? Es un operador positivo, vuelve a ser lineal y puedo localizar, porque lo puedo discretizar. Es sobre una familia de intervalos que pueden tener cierta propiedad. ¿Está bien? Bien. Digamos, entonces, el resultado, solamente voy a ir al resultado, digamos, que obtuvimos con Andrei y Nazarov, es que tomo cualquier familia sparse, bueno, hay condiciones ahí, pero nada, vale esa desigualdad, ¿sí? Si el peso cumple la condición CP. Eso resuelve la conjetura, ¿sí? Porque como estimo a un SPAR, estimo a cualquier cosa que estime las SPAR, ¿sí? Así que puedo aplicarlo a cualquier integral singular, en particular a transformada de Kirchner. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo es eso. No es un trabajo trivial, no es un trabajo trivial y usa un montón de cosas. Bueno, nada. Esto es lo primero. Es decir, esto dentro de nuestra teoría hoy es bastante clásico, que yo no presentaría en una charla de teoría de pesos, ya los SPAR lo asumiría, trabajo con los SPAR, ¿entienden? Pero digamos, tiene 10 años, un poco más la técnica, no es una cosa que se supo siempre, no, se sabe ahora. Y esto, por ejemplo, por eso digo, Sawyer no sabía nada de esto, no tenía nada de eso. Después que la prueba sea, si tengo suerte y puedo presentar eso, que la prueba sea, digamos, es Calderón-Sigmund la dominación sparse, para el que alguna vez vio algo de esto. En realidad, nosotros con Andrei tenemos una prueba de que es Calderón-Sigmund, aplicado de manera adecuada. Bueno, pero a veces la sutileza. Entonces, quiere decir que todavía seguimos usando la teoría de Calderón-Sigmund. Pero, digamos, hoy esto revolucionó esta rama o esta ramita de la matemática en los últimos 10 años y, en definitiva, es Calderón-Sigmund. Pero bueno, eso sería tirarnos abajo. No. Cómo uno escriba o cómo uno aplique lo que supieron hacer otra gente, a veces cambia la perspectiva. Bien, nada. Entonces, esa es una técnica que necesariamente, o por lo menos con nuestra línea, necesariamente útil. Y, digamos, voy a mostrar acá, esta es una cuentita que quería mostrar en un momento para que vean con esta técnica lo que el trabajo que no es trivial que hicieron Kaufman y Pfefferman en el 75, como, digamos, ustedes, digamos, imagínense que tienen, esto no es cierto, que cuando ustedes integran esto, piensen lo siguiente, integran una familia sparse contra un peso W, les queda la suma, pero el P no lo pueden meter adentro. Supongan que sí. ¿Por qué? Porque hacemos un poco de trampa y lo vamos a poder meter en algún momento. O si no, simplemente estudiáramos el operador en lugar de uno que el promedio tenga el P adentro. Es simplemente para transmitir una idea de lo sencillo que puede ser cuando yo tengo una propiedad, digamos, un poquito mejor que lo que era CP. Entonces, imagínense que esta igualdad vale en algún contexto, aunque sé que lo dejé acá bien claro, no es cierto en general, y eso trae algunas problemáticas que después tenemos que resolver en el contexto nuestro, pero no importa. Y que sea a infinito un peso, no importa la definición formal, pero en esencia dice que si ustedes tienen un conjunto dentro de un intervalo que es más o menos, tiene la misma medida Lebesgue que el intervalo, entonces la W medida del conjunto es como la W medida del intervalo. ¿Sí? Y entonces, en realidad, ahora, cuando uno va a estimar sparse, lo que termina siendo la problemática es lo necesario para que la estimación sparse de una integral singular valga. Es que no hay disjunción, hay solapamiento. Y entonces, si uno cambia la medida, si uno tiene la medida Lebesgue, tiene esa propiedad que es como decir, bueno, cambio la medida del intervalo por la medida de L sub i. Pero si uno cambia la densidad, ¿por qué va a poder decir lo mismo? Necesita una condición de la medida que esté considerando. Y entonces esa es la dificultad, ver cómo o qué condiciones me permiten poder hacer ese paso. Bueno, si yo no tengo una condición que localice, como una infinito así, no la tengo. Y entonces, bueno, tengo que arremangarme y buscar otras técnicas o otras variantes para poder resolver la problemática, cuando sea resoluble, digamos. Bueno, que ese esté el caso en este momento. Pero si tuviera A infinito, me da exactamente lo mismo que si tuviera la medida Lebesgue. ¿Por qué? Porque yo voy a estimar esta suma, aunque haya solapamiento, resulta que WI es como WL sub i, y los E sub i son disjuntos.
Entonces yo, este promedio de la F a la P lo puedo cambiar por la maximal, porque el promedio es más chico que la maximal en cualquier punto del I. Y esto vive en E sub I, y el E sub I vive en I. Entonces simplemente paso. ¿Cuál es la gracia acá? Yo puedo sumar, porque los E sub I son disjuntos. ¿Está bien? Entonces, esta desigualdad ahora es prácticamente trivial, si yo tengo infinito. ¿Entienden? La dominación es sparse, y tener infinito nos da casi trivial la desigualdad esta. Bueno, desafortunadamente la condición CP es bastante más general, ni siquiera implica CP más epsilon. Es decir, bastante más lejos, y además que si yo quisiera cambiar aquí, me aparece una cola y ya no solo no podría sumar, sino que además seguramente en general va a ser infinito. Bien, entonces la cosa se complica. Bueno, ¿cómo se resuelve o qué se usa para poder resolverlo? Bueno, nada, no tiene... una cosa que se usa y que me gusta, y como hay probabilistas que saben más que yo, es definir familias diádicas aleatorias. Y eso, digamos, es como... Bueno, está bueno transmitir eso, que a mí, por lo menos es la primera vez que lo uso en un resultado, y me parece súper bonito, digamos, o muy, muy espectacular la flexibilidad que nos da. Así que le estoy haciendo propaganda a los probabilistas, ¿eh? En honor al que va a presentar el libro. Bien, miren, nosotros hablamos de una familia diádica en general, pero miren, imagínense que nosotros ahora, otra cosa que es interesante en esto es que nosotros, cuando ustedes vieron que con el ejemplito que les di, yo voy a necesitar infinitos, por ejemplo, característica 0,1, nos daba como un logaritmo que explotaba. Entonces voy a tener infinitos intervalitos en la familia Spark que la estimé. ¿Por qué? Y sencillamente porque tengo que ir a infinito. Y yo sumo promedios de algo que está acotado y eso siempre me da acotado. Si no tomo infinito, no voy a ir a infinito. Así que, de hecho, va a ser en la dominación Spark de la transformada de Hirsch de la característica del 0,1, necesito una suma que se vaya acumulando intervalitos hacia el 0. Y también que se vayan acumulando hasta el 1. Y es así, los necesito. ¿Sí? Y van a ser así todos, hijo, así. Y de hecho es esa la familia adecuada. ¿Qué pasa? Miremos lo siguiente. Si yo no llego al infinito, me paro en algún lado y estoy cerca. Tomo un límite cuando n tiende a infinito y yo voy a usar Fatou, alguna cosa. Entonces en realidad podría pensar que mi familia esparce es finita y que yo estime lo que estime no dependa de qué número de elementos de la familia Spark considere. Entonces, en realidad yo podría... Uy, hice el lío acá. No. Podría pensar que la familia Spark que esté trabajando es finita. ¿Qué gracia tiene que sea finita? La gracia es que si yo tengo una familia finita, tengo intervalos iniciales. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Por qué? Porque a partir de tener, porque lo vamos a llamar top aquí, debería ser de otra manera, pero no importa. Intervalos iniciales. Entonces, imagínense que ustedes están en un intervalo inicial, tienen un punto x0 y tienen un intervalo inicial. ¿Qué significa eso? Esto yo tengo todos intervalitos de la longitud del I0 hacia la izquierda, hacia la derecha, que me barren la recta. Y entonces ahora yo quiero elegir desde ahí en adelante una familia diádica aleatoria. ¿Sí? Esos los top, después yo voy a tener una familia cualquiera aleatoria con esos mismos de top. Lo que voy a ir cambiando aleatoriamente es cómo es la familia diádica que vaya construyendo. Por ejemplo, puede ser esta. Imagínense que yo le asigno 0 si voy a la izquierda y 1 si voy a la derecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le digo tomo el papá, que sea el verde, me fui... le asocio el 1. Tomo aquí otra vez el padre el abuelo del azul, también el 1. Tomo el de la izquierda, que sea el 0, entonces me voy a la izquierda, ¿sí? Y así, digamos, y otra vez el 1, me voy a la derecha. Entonces ahora, miren esto. Cuando yo tomo este de aquí, no solo fijo este, ¿por qué? Porque todos los demás de la grilla diádica tienen que ser disjuntos de él. Entonces ya está definido este, está definido este, está definido este. ¿Qué importa cuál era el punto aquí? No importa, mientras no sea el extremo da igual. Entonces, no solo cada vez que hago una elección con epsilon, con 1, 1, 0, 1, sino que defino cada vez que tomo una elección de sucesión de unos y ceros, defino una grilla diádica.
¿Entienden? Para cada elección defino una grilla diádica. Y con la misma y uniformemente en probabilidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es una grilla diádica aleatoria. No sé si la traducción de esto es así, pero bueno, lo que sea. Random diagonal lattice. Eso es. Entonces, bueno, ustedes, a ver, porque no sé cuánto voy a poder avanzar en un detalle que se van a volver un poco más técnico, pero solo para entender la flexibilidad que da esto, o para entender la potencia que puede tener y en diferentes problemas, en este problema en algún momento uno tiene que usar la siguiente propiedad, que las familias par que tenga la siguiente propiedad, sea regular se llama. ¿Qué significa que sea regular? Que la grilla diádica donde vive esa familia par sea regular, mejor dicho, no la familia par en sí. ¿Qué significa que la grilla diádica sea regular? Significa que dado un compacto cualquiera, siempre hay un intervalo en la familia diádica que lo contiene. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes piensen, para el que conoce alguna vez, piensen en la grilla diádica estándar, que es esa, 0, 1. Bueno, entonces, imagínense que tienen el intervalito menos 1, 1. Bueno, no tiene ningún padre, no tiene ningún intervalo que contenga ese intervalito en la familia diádica. ¿Por qué? Porque no hay nada, el 0 pasa a ser división de la grilla diádica. ¿Entienden? Entonces, ese compacto, el menos 1, 1 cerrado, ¿sí? No tiene un elemento de la familia. Entonces, esa familia no es regular. Ahora bien, imaginemos que nuestra familia en principio no es regular, pero yo quiero asumir que es regular. Bueno, entonces fijo una grilla diádica, es regular y no. ¿Por qué? Porque puede hacer lo mismo. Siempre tomo todos unos y siempre me voy a la derecha y voy a tener esa problemática. ¿Qué es lo que necesito? Necesito que no importa el tamaño, en algún momento adelante aparezca un 0 y aparezca un 1. ¿Sí? ¿Entienden? Porque en algún momento tiene que ir a la derecha y en un momento tiene que ir a la izquierda. Y ya va a contener todo lo que yo quería. Porque simplemente va a ir hacia allá y va hacia allá. ¿Y cuánto tiene que pasar eso? Puede ser cada vez más grande el conjunto. Yo tengo que ir. Bueno, perfecto. Ahora les pregunto a los probabilistas que saben más que yo, ¿qué probabilidad tengo, si yo calculara la esperanza con una probabilidad uniforme, de que una sucesión de unos sus ceros tenga infinitos ceros y tenga infinitos unos? 1. ¡Bingo! Entonces la esperanza de trabajar con diádicos aleatorios va a tener la propiedad que yo quiero. Ahora impongo otra condición, que quiero que los intervalos cumplan cierta condición que tendrá que ver con algo que tiene que ver con el problema. Bueno, mientras tenga probabilidad positiva, no importa. ¿Entienden? Entonces, ahí está la terrible fortaleza de usar esto, que de alguna manera yo puedo ir ¿qué necesito para que esto pase? Bueno, que sea regular. ¿Qué necesito para que esto pase? Entonces ahí es un concepto, digamos, súper potente que, bueno, si tenés uniformidad, si podés aplicar la esperanza y va a depender solo de tu familia diádica, hay un montón de contexto y tecnicismo, pero bueno, en esencia, desde un punto de vista general, esa es la idea central, digamos, del uso de estas grillas aleatorias en la problemática que estamos trabajando. Bien, bueno, por lo menos, digamos, creo que es una linda motivación a tratar de entender más sobre esto. Bien, como decía ahí, en esencia ahí digo lo que ya les decía. Entonces ahora, yo, digamos, en principio tengo una de 0, una familia diádica que no tiene por qué ser alguna de las aleatorias, pero lo que traté de transmitir es que en realidad siempre va a pasar que, bueno, esto de duplicar intervalos y esparcidad o Carleson no se estropea. Entonces, en definitiva, créanme, tampoco tengo mucho tiempo para entrar en detalle aquí, pero créanme que vale como una siguiente propiedad. Bueno, ahí se me fue vale esta siguiente propiedad, digamos, que es, en realidad, no importa dónde viva mi familia, lo único que necesito es que de 0 sea una familia que tiene, la familia original que yo tenga, tienen que tener intervalos iniciales, los de top esos, y busco todas familias aleatorias que tengan ese mismo de top, y resulta que yo voy a poder fabricarme en cada una de las familias aleatorias operadores spars que van a tener una relación, puede agrandar a 2 veces cada uno de los intervalos de AS y le calculo la esperanza y va a pasar eso que está ahí.
Entonces, en esencia, lo que está diciendo esto es que puntualmente yo puedo transmitir un sparse que yo tuviera, en realidad basta calculárselo a la esperanza de... Entonces, si yo estimo esto con la propiedad que se me ocurra, a un random aleatorio, estimo un sparse de un random aleatorio con lo que yo quiera, independientemente de la variable d, le calculo la esperanza y voy a tener estimado el operador que me interesa a mí. ¿Está bien? En esencia, es eso lo que pasa y bueno, y digamos, eso es lo que hacemos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? No es tan sencillo hacerlo, digamos. Pero aquí está otra etapa que me parece interesante. Es la segunda cosa que les decía. Yo puedo imponer una cierta condición a mi familia diádica o que tengan cierta propiedad los intervalos de mi familia diádica, que va a tener que ver de alguna manera con la condición CP, aquella que aparece, porque va a tener que aparecer. La condición tiene que aparecer, si no, digamos, es una condición necesaria para que el resultado valga. Entonces tiene que aparecer. Bueno, ¿cuál es la utilidad? Bueno, la utilidad es esa, que yo tengo, si yo puedo probar que haya probabilidad positiva de que cierta propiedad pase, que ahora en algún momento alguna va a aparecer, no importa, porque vuelvo, la esperanza nuevamente me va a dar una multiplicación por un numerito, me va a cambiar un poquito la constante, pero no me va a estropear la desigualdad. Es decir, porque, por ejemplo, en esta desigualdad puntual que yo puse aquí, el 1/4 es si yo estuviera en dimensión n, apareciera un n. Pero si yo en lugar de tener probabilidad 1/4 tuviera otra probabilidad positiva, aparecía la constante aquí. Entonces, obviamente, y si iterara con otra propiedad más sobre los S, aparecería otra constante y así. Mientras yo repita eso con probabilidad positiva, un número finito universal de veces, no va a estropear mi desigualdad. Bien. Bueno. De hecho, hay una propiedad que es, en esencia, lo que terminamos a hacer. El problema va a ser estimar esto que hay aquí y encontrar un cierto valor de energía que tenga una propiedad que tenga que ver con la maximal y demás. Pero en esencia lo que estamos diciendo es que si yo tuviera una desigualdad así, para una cierta, una energía de la familia diádica y una constante C, yo puedo pasarlo. Mientras los de estos son grillas diádicas aleatorias, se lo puedo pasar a una sparse en una familia de 0 que yo definí, mientras que las D, aquellas tengan el mismo de top S que hablo. Bueno, claro, el problema es, ahora, el problema, digamos, delicado, es probar esto con esto que tenga que ver con la integral de la máxima. Bueno, ese es el problema. Y para eso otra técnica es necesaria, digamos, y es una técnica un poco escondida dentro del análisis, que no sé, tal vez manejen con mucho detalle, no sé, 10 personas, pero es súper potente, que se llaman las funciones, la técnica de las funciones de Bellman. La inventaron unos rusos, Nazar uno de ellos. En realidad, Fella dice que eso existe hace 50 años, no sé si en su cabeza o digamos en dónde, pero... y también con mucha motivación de la probabilidad, pero, digamos, hay un trabajo famoso de los 90 de Nazzaro y Trail, y de un siguiente Nazzaro, Trail y Volver, donde como que se conectó las técnicas de las funciones de Bellman con estimar integrales singulares. ¿Qué es las técnicas de las funciones de Bellman? Bueno, eso es otra técnica, digamos, que aquí, por ahora, en este camino, no hay manera de esquivarla. Sería espectacular encontrar una prueba diferente, pero bueno, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿qué es lo que dice? A ver, esto estaba motivando la probabilidad, pero voy a ir un poquito al mecanismo general. Y el mecanismo general de las técnicas de Bellman no es nada, digamos, es bastante sencillo. Y por eso es un poco sencillo de explicar eso más que ir a una prueba formal en un caso particular. En realidad, creo que todos aquí en algún momento vieron lo que se llama la serie telescópica, ¿no? Bueno, y es un poco eso, o es como, no sé, el teorema fundamental del cálculo. Que ustedes dicen, integran, toman sumas parciales
Y después, si la función es más o menos buena, dicen que es f de b menos f de a. ¿Y qué hicieron? Fueron cancelando cosas en el medio. Y esas cosas que fueron cancelando serían como la derivada por algún incremento. Bueno, y si toman un orden 2, en realidad va a ser, digamos, capaz derivada segunda. Entonces, si estuviera en un contexto general, capaz aparece un hessiano y convexidad y cosas. Es un problema de ecuaciones diferenciales que lo veo Julio, en definitiva. Pero en realidad, digamos, es algo que también es bastante mágico. A veces tenés que agregar información. Es como si yo tengo, por ejemplo, imagínense, una familia par es una subfamilia muy chiquita de la familia diádica. Pero ustedes para hacer eso se llama Master Telescoping Identity, yo necesito toda la familia diádica. Entonces tienen que agregar cosas y sacar cosas, y bueno, lo que agregue tiene que ser chiquito. Es simplemente hacer análisis 1, digamos, o análisis 2, tal vez, por el hessiano. Pero bueno, hacerlo de manera sutil, ¿sí? Y bueno, y en definitiva, a ver, veamos esto general. Y no importa cómo lo aplicamos nosotros, pero bueno, hay que aplicarlo, por lo menos en nuestro camino. ¿Qué es esto? Miren esto. Imagínense que ustedes definen un objeto que depende, tienen un parámetro aquí que es un intervalo, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces lo tienen para un intervalo y tengo una grilla diádica con un d-top. Un d-top fijo es infinita hacia arriba, pero tienen intervalos minimales, vamos a decirlo así, los d-top esos. Entonces, imagínense que ustedes tienen ese b sub b, que en realidad puede ser muchas variables, pero no importa, depende de i en principio. Bueno, entonces, ahora, si para un intervalo saben, podría ser el promedio de una función, el producto del promedio 4 funciones. Puede ser muchas cosas, pero no importa. En principio, algo general así. Bien. Ahora, ustedes tienen esto que está aquí como una especie de ecuación de diferencia de segundo orden, porque toman el hijo de la derecha, el hijo de la izquierda, lo dividen por 2 y toman la misma, y toman el objeto, ¿no? Y eso lo multiplican por la medida de i. Miren esto. La verdad que debí escribir esta cuenta aquí, pero no lo hice. ¿Qué pasa? Cuando ustedes meten la medida del j adentro, cuando lo meten aquí, multiplica, el j sobre 2 es la medida del ij más. Entonces, yo podría haber multiplicado esto por ij más y el ij menos, también aquí, porque está el sobre 2. ¿De acuerdo? Y entonces aparecen el objeto restando grande y los dos hijos sumando. Pero en el caso en el que viene luego, aparecen los dos restando y que se cancelan con este sumando. Y entonces simplemente es telescopear, le llaman a esto, y es quedarme con lo que pasa en los de top, ¿sí? Y lo que pasa en el grande, ¿de acuerdo? Restando. Es exactamente eso. ¿Y esto por qué puede tener una ventaja respecto a esto? ¿Cuál es la problemática en familias sparse o en lo que estamos haciendo? Solapamiento. Mucho solapamiento cuando yo cambio la medida. Pero si todos los del de top son disjuntos y el grande es disjunto, entonces lo sumo es 2 veces lo que yo quiero. ¿Entienden? Entonces esto, la discretización y pasar ahí, qué sé yo, tiene la ventaja que no va a ser tan difícil estimar cuando yo tengo disjuntos como ese es el caso. ¿Está bien? Y entonces, en definitiva, algo que parece, no, es bastante sencillo, pero bueno, hay que tener las estructuras adecuadas para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque bueno, ¿cómo esto que está aquí se parece a lo que yo quiero estimar? Y bueno, tiene que aparecer de alguna manera, y para eso tengo que fabricarme la BI, y tengo que encontrar cuál es la BI, y tiene que tener ciertas propiedades adecuadas. Bueno, todo eso pasa, y claro, ¿por qué es un poco mágico? ¿Por qué lo conocen 10 personas? Y porque son 10 personas que entienden bien cómo buscar las phi, cómo buscar la BI, cómo buscar. Una de esas es Nazarov, ¿está bien? Una de esas es un coautor, digamos. Y bueno, y eso es una ventaja bastante relevante, digamos. Bueno, entonces, nada, eso es un poco así. Las BI son, para que sepa un poco más, las BI no tienen por qué depender. ¿Por qué? Nosotros íbamos a tener, hice una cuentita una vez que aparecía FI a la P por W de I. Bueno, eso es un típico ejemplo de una BI, porque el divido por la media de I el W, y tengo el promedio de W, tengo el promedio de la F a la P, y tengo la medida del intervalo. Entonces, en definitiva, una BI podría ser una cosa así, que no tiene por qué tener una sola función, sino varias,
Y, digamos, en realidad es posiblemente para definir algo general de la técnica, yo puedo decir que lo que más interesante es esto que está aquí. ¿Por qué? Porque el objeto que yo quiero estimar finalmente tiene que estar dentro de una cierta derivada segunda. ¿Por qué razón? A esto de alguna manera tengo que tener cierta positividad y acá los incrementos tienen que salir algo que es lo que yo quiero estimar. Y eso parece extraño que pueda parecer, pero si la función phi y la b es de cierta manera, resulta que pasa eso. Y entonces hay propiedades de análisis, si el hessiano es positivo, tal cosa, si la función es convexa, y en definitiva se termina usando eso. Bueno, ¿qué? Por ejemplo, cosas así. Si la phi es de esta forma, resulta que uno tiene una propiedad así y puede elegir la g y cosas así, que esto sea sencillamente lo que yo quiero estimar. Bueno, el súper general y ponerme en el detalle, tengo que escribir unos choclos así para ver que eso se puede usar, que yo lo puedo estimar, que voy a obtener lo que quiero. Y en esencia, ese trabajo hay que hacerlo, en algún lado hay que escribirlo, pero la idea general no escapa a eso que está ahí, a esa idea sencilla de tratar de ver cómo ciertas ecuaciones en diferencia pueden darte lo que vos querés estimar. Bien. ¿Cómo estoy? Ya estoy. Bien, bueno, nada. No voy a ir al detalle de esto. Creo que en esencia luego todo se puede combinar y ¿dónde aparece la condición? La condición aparece nuevamente en ver que cierta probabilidad puede ser muy chica si vale la condición y nos permite sumar y demás. Y hay toda una técnica que no terminó la probabilidad con que yo puedo estimar la esperanza, sino que la condición en un momento aparece multiplicando, porque ciertos términos se pueden estimar solamente si yo agrego un término de corrección muy pequeño. Cuando yo tenía el f de i a la p por w de i, eso directamente no lo voy a poder estimar. Pero si lo multiplico por algo muy pequeño, sí. Y la probabilidad va a aparecer ahí si yo tengo la condición. Bueno, creo que me fui demasiado ya con esto. Así que les agradezco la presencia. Bueno, las tres, ¿no?